Bueno, vamos a esculcar el cofre de los tesoros. A ver qué nos encontramos. ¿Qué tenemos por ahí? Lector de códigos de barra. Ok, en electrónica, ¿verdad? Si eres de los que te gusta desarmar cosas para ver qué tiene adentro y no tienes pues ni idea de lo que te encuentras ahí, vamos a dar un pequeño introducción a los mugreritos que te puedes encontrar. Por ejemplo, estos barrilitos, ¿verdad? Es lo que llamamos un capacitor, ¿sí? La temperatura de operación. Bueno, el capacitor lo que es como una batería. Guarda, guarda electricidad, ¿sí? La diferencia entre un capacitor y una batería, como las que usan los aparatos eléctricos, ¿no? Que compras una pila, ¿no? Una AA, una tamaño C, D, ¿verdad? Triple A, etcétera. Es la capacidad de carga que se le puede meter, ¿verdad? Normalmente los capacitores le cabe muy poquita carga, ¿sí? Eh, Mientras una pila, ¿verdad? Su carga te la van a dar en miliamperios hora de capacidad de carga, ¿no? Un capacitor, pues es tan poquita la carga que te la van a dar en faradios o en microfaradios, ni siquiera faradios. Por ejemplo, aquí te dice el voltaje máximo que puede almacenar este capacitor, en este caso 16 volts. Y la cantidad de carga, ¿verdad? 3300 microfaradios. Micro, pues una millonésima, ¿sí? O sea, serían 3.3 milifaradios, sería el equivalente, ¿no? Ok. Tiene esta banda, ¿sí? Es donde te indica qué lado es el lado negativo, ¿verdad? Por acá no dice nada. Entonces, en este caso, aquí es donde conectarías la pata negativa, ¿sí? O la corriente negativa a esta pata. Y de este lado, la positiva. Obviamente, en este caso, pues, estoy hablando de corriente directa, ¿verdad? ¿Qué pasa si le conectas la corriente al revés? ¿Sí? Eh, pues hace lo que en todos los laboratorios de electrónica en algún momento pasamos por nuestra vida, que explota bien bonito, ¿sí? Explota así, ¡paz! Hace mucho ruido, echa humo y huele muy feo y todo el mundo se asusta y te van a... Entonces no los conectes al revés los capacitores. Ah, ok. Bueno, y si ya quedamos que no le cabe la cantidad de carga de lo que le cabe una batería, ¿verdad? Entonces, ¿para qué usar un capacitor? Ah, es que un capacitor lo puedes cargar muy, muy rápidamente, ¿sí? En una batería, la carga se almacena por medios químicos, ¿sí? Hay reacciones químicas. Entonces, tanto si son baterías que se recargan como las de una sola vez, ¿no? Por ejemplo, las alcalinas, las usas una vez, ¿verdad? Y ya, se fregó. Las cargaron cuando hicieron la batería eh, poniendo diferentes elementos químicos, ¿verdad? Al momento de que hace circular la corriente, esos elementos químicos pues van revolviéndose, haciendo reacciones químicas, van liberando la energía y ya, ¿sí? En las baterías recargables, pues está el proceso invirtiéndose, ¿no? A cada rato. Las baterías, pues, no sé, las de iones de litio y esas, tienen cierta tecnología. Las baterías del automóvil, por ejemplo, eh, también se pueden recargar y descargar, pero, por ejemplo, una vez que una batería de un automóvil está descargada, empieza un proceso químico, ¿verdad? Que si no la recargas y sigue avanzando ese proceso químico, pues las echa a perder. Bueno, un capacitor no. El capacitor eh, almacena las cargas, ¿verdad? Pero es por una cuestión de que mueve las cargas como si fuera un imán, por así decirlo, ¿no? Cuando le conectamos la electricidad a estas patitas, ¿verdad? Las cargas eléctricas tienden a moverse, ¿verdad? Los electrones a moverse hacia unos lados de ciertas placas, ¿verdad? Y se quedan ahí pegadas, ¿no? Por una carga electrostática, ¿sí? Algo los está jalando y se quedan ahí, ¿sí?
como están siendo separadas por un aislamiento, pues no circula la corriente. Bueno, eso ya es mucho rollo. Este es un capacitor, ¿verdad? Entonces, el voltaje máximo al que lo puedes conectar es ese, 16 volts. Puedes conectarlo a menor voltaje, ¿sí? Y va a almacenar ese voltaje. Igual, si le pones un voltaje mucho mayor, lo que va a pasar es que lo vas a hacer que se rompan los aislantes que tiene por dentro, pase la electricidad, ¿verdad? Y pues lo conviertes en un cortocircuito. También lo echas a perder. Si lo pones al revés, explota, ya dijimos. ¿Y cuáles son los usos de un capacitor? ¿Sí? Ya quedamos que puede almacenar la carga muy rápido, pues también la puede, ¿cómo se llama? Descargar, ¿verdad? Para lo que te sirve un capacitor, o lo que se usa en los circuitos electrónicos, muchas veces es para filtrar. Por ejemplo, si yo le pongo energía eléctrica pero alterna, ¿verdad? Entonces, en un ciclo de la parte positiva, ¿verdad? Va a empezar a circular corriente hasta que se cargue el capacitor. Pero luego en el siguiente ciclo lo estás conectando al revés, que ya dijimos que no se debe hacer, ¿verdad? Pero en ese caso estaría cortando la corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, dejaría pasar no, no es cierto, ese sería el diodo. Dejarían pasar, obviamente no nomás el puro capacitor, ¿verdad? El capacitor junto con otras chucherías, ¿verdad? Que inductor, resistencia, lo que quieras. Puedes hacer que pase electricidad en la corriente alterna, nada más en ciertas frecuencias, ¿sí? Lo que se conoce como un filtro. Entonces, puedes decir, no, pues quiero que pasen en mi circuito las frecuencias menores a 80 kHz, ¿no? ¿Sí? Entonces sería un filtro pasabajas. Todas las frecuencias que sean mayores a 80 kHz no pasarían a través de ese circuito. Entonces, esas son las aplicaciones de los capacitores, hacer filtros pasabajas, pasaaltas, pasabandas. ¿Cuál mayor ejemplo? Pues el radio, ¿verdad? Cuando tú sintonizas tu radio que lo pones, ¿no? A 103.5 MHz, ¿no? O pones la rancherita, lo que quieras. Cuando estás sintonizando el radio, lo que estás haciendo, estás moviendo un capacitor, ¿sí? No, es un capacitor que hace la misma función que ¿verdad? Pero es un capacitor variable, ¿sí? Son unas plaquitas ahí que están pegadas unas a otras y tú puedes variar la capacitancia, ¿verdad? Entonces, si tú necesitas una cierta frecuencia, ¿verdad? Ya no para el radio, para X o Y razón, bueno, pues usas capacitores y otros mugreritos, ¿verdad? Y le llaman inductores. Bueno, ¿qué otras cosas te puedes encontrar? Obviamente, mira, te encuentras más capacitores, ¿verdad? Es lo mismo, nomás, por ejemplo, vemos que tiene mayor voltaje, puede subir mayor voltaje, y también tiene mayor capacidad. Entonces, simplemente con ver el tamaño, ¿no? En los refrigeradores, te vas a encontrar capacitores como estos, ¿verdad? Pero son unos barrilotes grandototes, ¿verdad? Que le ayudan al motor a arrancar. Bueno, vamos a ver qué más nos encontramos aquí. Podemos encontrar cosas como estas, ¿verdad? Normalmente tienen dos patitas, pero también tienen el cascarón, ¿verdad? El cascarón muchas veces funciona como una tercera pata, ¿sí? Esto pues sí, ahí ya tienes que leer el libro, ¿verdad? De internet, buscar qué diablos es eso, ¿verdad? Muchas veces son transistores, ¿verdad? Otras veces pueden ser convertidores de corriente. Entonces, vamos a buscar en internet qué es esto. Bueno, vamos a suponer que es un transistor, ¿sí? A ver si encontramos otros transistores por aquí. Para verla. Bueno, vamos a ver, este sería otro tipo.
pretendan otros. Bueno, todos estos tienen 3 patitas, ¿verdad? Vamos a suponer que todos son transistores. No tienen por qué ser transistores todos, ¿verdad? Pero el transistor nos puede servir como si fuera un interruptor. Digamos que la patita del medio, ¿verdad?, es el que recibe mi señal. Y las patitas de los lados son las que dejan pasar la corriente. Entonces digamos que le pongo corriente eléctrica que va a circular de la pata de aquí de la izquierda, y esa corriente va a circular a través del transistor y va a salir por la derecha. Pero solo lo va a hacer cuando yo le ponga corriente. Aquí haz de cuenta como si fuera un interruptor. Entonces yo le aplico voltaje a la pata en medio y eso permite que circule una corriente grande por las otras dos, a través de aquí acá. Y si hago variar la corriente aquí, porque puedo ponerle prendido y apagado como si fuera un interruptor, pero también pudiera variar el voltaje, ¿verdad? Un voltaje chiquito, grandote. Entonces las variaciones de voltaje que yo le pongo aquí van a ser variaciones de corriente en esta de acá, ¿verdad? Esa puede ser una función del transistor, ¿sí? Y ahora, ¿qué tipo de corriente maneja y todo? Pues el tamaño del transistor y todo. Obvio, no es tan sencillo, ¿verdad? Hay más cosas que ver ahí. Pero pues, una pudiera hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer lo mismo entre este y aquel, ¿verdad? Entonces, transistores más grandes, ¿verdad?, pueden manejar corrientes mucho más elevadas, ¿verdad? Generan más calor, por lo tanto necesito un paquete mucho más grandote, ¿verdad? A lo mejor estos serían para manejar alta potencia, ¿verdad? Corrientes muy grandes, disipan mucho calor. Mientras estos otros pueden servir a lo mejor para corrientes muy pequeñitas, ¿verdad? Que son más bien de control, ¿no? Como que es sintonización de la televisión y esto y lo otro. Tal vez estos sean para motores, ¿verdad? Ahora, hablé que son transistores, ¿verdad? Pero pueden ser otras cosas. Por ejemplo, este TIP125. No estoy seguro, pero eso parece un regulador de voltaje. El C3293. A ver, vamos a buscarlos en internet a ver qué nos dicen. Ok, según el internet, este de aquí, el TIP125, dice que es un transistor Darlington, ¿sí? En este caso PNP. Pues ya hablar de la teoría del transistor ya es más rollo, ¿no? De que si es positivo, negativo, positivo. El transistor Darlington, normalmente lo que se usa, pues ahí dice, para la amplificación de uso general y aplicaciones de quién sabe qué. Entonces, el Darlington normalmente usa corrientes elevadas. Vamos a ver el 3293. Vamos a buscarle aquí. C3293. Me dice que es una cenefa. Pues no creo, ¿verdad? Si le quitamos el espacio, a ver. Hoja de datos. Pues también dice que es un transistor NPN, por ejemplo. El otro era PNP, este es NPM, también es un transistor Darlington, ¿verdad? Bueno, a ver si encuentro uno que sea, pero un regulador de voltaje. Aquí ya. Parece que aquí ya me encontré unos reguladores de voltaje. Vamos a ver, L7815. Si mal no me equivoco, este es un regulador de voltaje, ¿sí? Se ve igualito que los otros, ¿verdad? Nada más lo que varía pues es el numerito de ahí. Bueno, este regulador de voltaje en este caso me rectificaría el voltaje a 15 voltios. Es decir, si yo meto un voltaje mayor a 15 voltios, ¿sí?, nada más va a dejar pasar 15 volts. Entonces yo puedo meter 20, 25 volts, lo que sea. Y en la salida nada más voy a obtener 15 voltios, ¿sí? Entonces, así como hay el 7815, pues hay un 7805 y hay de varios, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el resto del voltaje, verdad? Pues lo convertiría en calor. Ya tendría que usar un disipador de calor, algo así como este mugrerito de aquí, que es prácticamente pues una aleta de aluminio, ¿sí?
¿Por qué de aluminio? Porque uno, es ligero el aluminio, dos, conduce el calor muy muy bien. ¿Y por qué se ve negro? Ah, bueno, porque fue anodizado para darle mayor resistencia, ¿sí? Pero la función de estas aletitas es disipar el calor. Entonces, cuando veas una cosa de estas montadas aquí, probablemente cuando funciona se pone muy caliente, ¿sí? Si se lo quitas, lo que va a hacer es que esta cosa al trabajar se queme, ¿sí? Entonces, estos son disipadores de calor. Esto pueden ser transistores, en este caso es un regulador de voltaje. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Esta cosa. Este mugrerito, no tiene. No tiene los símbolos. No, ya están borrados. No, sí, acá están. Esta cosa es un rectificador de voltaje. Estos son 4 diodos, ¿verdad? Puesto una configuración que le llaman el puente de diodos. Tiene 4 patitas, ¿verdad? De esas 2 patitas entra corriente eléctrica alterna y en las otras 2 sale la corriente en forma directa. Es decir, quedó rectificada. Por eso le llaman puente rectificador. Entonces, aquí vemos que es AC, que es esta patita es AC, y acá me dice que es positivo, ¿sí? Entonces, me imagino que son las dos opuestas a la que es corriente alterna. No estoy seguro, no me creas. Yo le metería corriente alterna aquí y acá, ¿verdad? Y esperaría que saliera corriente directa entre estas dos patitas, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, pues mejor consulte un libro, ¿verdad? El asunto es que 2 patas reciben corriente alterna y en las otras 2 saldría la corriente directa. Entonces, esto es un puente rectificador de diodos. ¿Qué es un diodo? Me vas a preguntar. Bueno, pues vamos a buscar a ver si encontramos por aquí un diodo. ¡Tarán! No veo, tengo muchos capacitores. Bueno, estos son diodos, pero vamos a ponerlos aparte. Ok, no veo ninguno. No se ve, no ver acá, tampoco. ¿Va? Porque en esta cajita no hay algo tan sencillo como un diodo. Vamos a ver si encontramos en otro circuito. A ver aquí. Bueno, pues anduve buscando y no encontré un mugroso diodo. Lo que encontré fue otro puente rectificador. Así como este de aquí, ¿verdad? Acá tenemos otro puente rectificador. También podemos ver que tiene sus simbolitos. En este caso, negativo, positivo. Por ahí sale la corriente rectificada, corriente directa. Y estos dos de aquí, por aquí metemos la corriente alterna. O sea, tiene 4 patitas igual, ¿verdad? La diferencia entre ese y este, pues es la cantidad que puede rectificar de corriente. Este es de mayor potencia que aquel, ¿verdad? Bueno, ahorita seguimos hablando de eso. Estamos hablando de los diodos. El diodo, ¿verdad? Vamos a ver si vemos alguna foto por aquí. Realmente cuando lo vemos, se ve como si fuera un tambito, ¿sí? Un tambito negro con una rayita gris, ¿sí? Entonces, y son baratos, en 2 pesos un diodo, ¿verdad? Depende del diodo, obviamente. Ahora, ese tambito gris, ¿verdad? Digo, esa rayita gris nos va a decir la polarización que lleva. El diodo permite que la corriente pase en una dirección y no permite que pase en la otra, ¿sí? Entonces, hay diodos
que cuando dejan pasar la corriente eléctrica generan luz, ¿sí? Entonces es lo que conocemos como LED. Este es un LED. Podemos ver que tiene una parte más ancha. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Entre las partes, una parte está más gruesa, más ancha. Eso nos permite identificar, ¿verdad?, qué lado sería el positivo y qué lado el negativo. Entonces, estos cuando los conectamos a la corriente directa, ¿verdad?, empiezan a brillar, ¿sí? Y si lo conectamos en el sentido inverso, no prende, ¿verdad? Entonces, ojo, porque me he encontrado circuitos, he sabido más bien de circuitos, ¿verdad?, que no funcionan, no encuentran por qué. Es que nada más con que se funde el mendigo foquito, el foquito no era nada más un foquito, sino que estaba funcionando también como diodo. Y en el circuito, al fundirse ese foquito, dejó de funcionar todo el circuito. ¿Sí? Tenía una función, aparte de ser un foquito, también tiene una función dentro del circuito, ¿verdad?, como diodo. Entonces, los vamos a encontrar como esos tambitos negros, como una rayita gris o como LED. Si yo agarro esto y lo conecto a una batería, va a brillar, ¿verdad?, dependiendo de la carga que me pueda, cantidad de corriente que me pueda dar la batería. En una batería grande lo que voy a hacer es que lo voy a quemar, se va a quemar simplemente, va a brillar muy rápido y pum, se va a quemar. Igual si lo conecto a una fuente de corriente directa. Para evitar que se queme, utilizaríamos una resistencia, ¿sí? Las resistencias son como estos mugreritos de aquí. Son tambitos con rayitas. Pueden ser de este tipo o pueden ser cosas muy grandotas, como esta de acá, por ejemplo. Ya traen letritas, ¿verdad?, que nos dicen de cuánto se trata. Por ejemplo, esta resistencia de 5 watts. 18, ¿qué será? 18 ohms. No sé cómo se lee esta cosa. Yo creo que sí. Esta pues ya están hablando de potencia, ¿no? 5 watts, mientras que esta probablemente sea como de 1/8 de watts. Entonces, esta sería como 40 veces más, aguantaría más potencia que esta. ¿A qué me refiero con potencia? Las resistencias lo que hacen es que se oponen al paso de la corriente eléctrica. La corriente trata de pasar y estas dicen, nice, tranquila. Entonces, reducen la cantidad de corriente que puede pasar, pero convierten todo el resto de la corriente que no pasó, la convierten en calor, ¿sí? Ese calor pues se tiene que disipar. Si no logran disipar ese calor, pues se queman, ¿verdad? Entonces, hay cuánta potencia va a disipar la resistencia, ¿verdad? Que si es de 1/8 de watt o que si es 5 watts, ¿verdad? Esta se va a poner mucho más caliente que esta. La resistencia, así como en el capacitor, ¿verdad?, medimos su capacidad en microfaradios o milifaradios o faradios. La resistencia la vamos a medir en ohms. En este caso, pues aquí tiene letras que nos dicen, ¿verdad? Pero esta, pues, está muy difícil escribir letras ahí, y lo que hacen es que tienen un código de colores. Esas bandas, el color significa un número. Por ejemplo, el rojo creo que significa 2, creo, ya no me acuerdo. El negro significa 0. Dependiendo la posición, se empiezan a leer de la banda que esté más cerca a la orilla. Entonces, digamos que esta fuera un 2, y luego seguiría un 0. Y luego la tercera banda me diría cuántos ceros hay. O sea que tendría 2, 0, tengo 20. Y luego tendría que agregarle otros 2 ceros, porque el rojo significa 2. Entonces esta resistencia sería de 2200 ohms. Y así, o sea, diferentes resistencias. Como estoy haciendo todo esto de memoria, según yo el rojo significaba 2, ¿verdad? No estoy seguro. No me crean todo. Pueden creerme que se mide en ohms, ¿verdad? Pero ya de lo de la banda de colores, pues ya es otro asunto. Entonces, diferentes colores, pues van a tener diferentes significados. Aquí, por ejemplo, esta que tiene un café
y luego negro. Entonces café sería 1. A ver esta de acá. Creo que empieza con café. Digamos que fuera café y verde. El verde no sé qué sea, un 5 creo, un 7. Digamos que fuera un 5. Pues café sería un 1 y luego el verde un 5. Y luego un naranja. Qué raro, en la cámara el naranja se ve como café. En fin, resistencias, ¿verdad? Van a tener diferentes valores, ¿verdad? De ohmios. Entonces, ¿para qué me sirve una resistencia? Para limitar la corriente eléctrica. Entonces ya se puede agarrar un diodo, ¿verdad? Le amarramos una resistencia y así limitamos la corriente que pase a través de la resistencia, a través del diodo, y nuestro diodo no se quema. Entonces, el típico circuito que nos ponemos a hacer cuando estamos iniciando con electrónica es agarrar un diodo, un LED como este, ¿verdad? Se llama LED porque es un diodo emisor de luz. Light Emitting Diode. Por eso se llama LED. Es un diodo emisor de luz. Entonces agarramos una resistencia de, creo que de 330 ohms. ¿Sí? 330 ohms. La conectamos al diodo, al LED. Y le aplicamos 5 volts. Entonces ya con eso tenemos una corriente, ¿cuánto sería? 5 entre 330. Bueno, una corriente suficientemente restringida para no quemar el LED, ¿no? No sé, unos 15 miliamperios por ahí. Y así podemos hacer que ya prenda un circuito, ¿verdad? Que le queremos meter más voltaje, ya no le queremos meter 5 volts, le queremos meter 50, pues tendremos que meter una resistencia 10 veces mayor, ¿verdad? Ya en lugar de 330, pues una resistencia de 3300 ohms para tener la misma corriente. Bueno, ¿qué más nos podemos encontrar aquí? Bueno, pues igual, más resistencias, ¿ya? Resistencias más grandotas. Ya los colores están no visibles. Los circuitos integrados. Estos circuitos, ¿verdad? Pues ya, aunque todos se vean iguales, ¿verdad? Ya cada uno tiene una función muy, muy específica, ¿sí? Por ejemplo, estos de aquí, ay, no sé qué sean. Estos me gusta para que sean unos optoacopladores. Es decir, que una parte del circuito esté completamente separada del otro. Mientras yo puedo pasar corriente eléctrica por aquí, las señales eléctricas de un lado se convierten en luz mediante, digamos que tienen LEDs por dentro, así como esto. Convierten la señal eléctrica que le pongo por aquí, la convierten en luz. Y luego del otro lado tiene algo inverso al LED, que sería más bien como un fototransistor, que leen esa luz y la convierten en electricidad, ¿verdad? Entonces el circuito está aislado de un lado, físicamente está aislado del otro. Entonces cualquier cosa que pase a este lado eléctricamente no tiene por qué afectar al otro, ¿sí? No tiene, si hay un sobrevoltaje de un lado del circuito, se quemaría este lado del circuito, pero no tendría por qué quemar el otro, ¿verdad? Eso nos serviría, por ejemplo, para acoplar, digamos, tengo un circuito electrónico, lo vengo a conectar a mi computadora, pero si en mi circuito, no sé, está leyendo el sensor de una puerta o lo que sea, pasa algo, no quiero que me dañe mi computadora. Mejor nomás que se queme el optoacoplador, ¿verdad? Y no me quema todo el resto de mi circuito. Para eso pudiera servir, ¿verdad? Puede servir para aislar de ruidos eléctricos, etc. No sé qué sean esos, ¿verdad? Me gustan para que sean ese tipo de cosas, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, son como estos, ¿verdad? Que el 7486N, esto probablemente sean compuertas lógicas. Nomás como me acuerdo del numerito. ¿Qué son compuertas? Son circuitos digitales. Vamos a encontrar compuertas como la compuerta O, la compuerta I, la compuerta NO. Una compuerta NO, digamos que este alambrito fuera mi compuerta NO. Significa que si entra un 0 binario, lo invierte. 0 binario y por acá saldría un 1 binario.
Y si entra un 1 binario, por el otro sale un 0. Lo está invirtiendo. Digamos que nos olvidamos de todos los demás. Digamos que estas dos patitas fuera una compuerta I. Entonces, que estas dos patitas es la entrada y que esta de aquí es la salida. Entonces, tendría que poner un 1 binario aquí y un 1 binario acá para que tuviera una salida de 1 aquí. Es la compuerta I. O sea, este y este deben estar activados para que la salida esté activada. La compuerta O de cualquiera de los dos que reciba una entrada, por eso se llama O. Si este o este está activado, entonces la salida está activada. Entonces ya eso es parte de otro rollo, ¿verdad? Entonces este circuito parece que es con puertas digitales, ¿verdad? Mientras que este otro pudieran ser analógico. Hay otros mugreros con muchísimas más patas, ¿verdad? Por ejemplo este... ¿Qué diablos es eso? No, pues sepa la bola. Pudiera ser esto un microprocesador. Ahí sí ya no estamos seguros sin ver la hoja de datos, ¿no? Esto parece que es lo mismo, con puertas, más con puertas. Más nos vamos a encontrar por aquí. Vamos a encontrar este tipo de cosas que simplemente son un interruptor. ¿Sí? Es lo que le llaman deep switch. Pero pues simplemente son 8 interruptores, ¿verdad? Para allá está prendido. Y movemos la patita para acá. Ahí está apagado. ¿Sí? Dejo pasar la corriente de aquí, de una pata a la otra, nada más. Es un vil interruptor, ¿verdad? Entonces, estos sirven a veces para configurar un circuito X o Y, ¿verdad? Darle diferentes funciones, ¿verdad? ¿Qué más nos podemos encontrar por aquí? Pues es lo mismo, resistencias, capacitores. Vamos a aprovechar para ponerle su mica a esto. Digamos, un transformador. Yo creo que uno cuando empieza a hacer sus churamacas electrónicos, empezamos tratando de rectificar nuestra corriente. Entonces, yo creo que aquí en este alambre se le conecta directamente a la electricidad de la pared, ¿verdad? De 110 volts, 120 volts. En corriente alterna, ¿sí? Viene aquí y luego entra a esto que será un transformador. El transformador aquí recibió corriente alterna y de este lado recibe también, sale corriente alterna, pero sale en un menor voltaje. Entonces, incluso en la etiqueta nos dice qué rollo. Entrada 127 volts a 60 hercios. Y la salida es 24 volts, 1.2 amperios. Es decir, de 127 volts bajó a 24 voltios. Sigue siendo corriente alterna lo que sale, ¿verdad? Entonces, de aquí yo esperaría que en esos dos cables rojos tendría 24 volts. Y este cable negro, a cualquiera de los dos rojos me daría 12 volts. De aquí para acá 12 volts, de aquí para acá 12 volts, ¿verdad? O de rojo a rojo 24 volts. Luego, esa corriente eléctrica que salió de estos dos cables rojos, la pasamos a través de ese puente de diodos, ¿verdad? Y ahí ya se convierte en corriente directa. Ya dejó de ser corriente alterna. Ahora, una vez que sale el puente de diodos, ya es corriente directa. ¿De cuánto? 24 volts. Luego esa corriente la ponemos en paralelo con... Bueno, ese voltaje, no estoy hablando de voltaje, lo ponemos en paralelo con un capacitor. Y este capacitor, como quedamos que es una batería, la corriente que va saliendo de aquí está subiendo el voltaje y bajando constantemente. Cuando salía de los cables rojos, la corriente era alterna. Quiere decir que la corriente subía hasta 24 volts. No, no es cierto. Subía hasta 12 volts. Y luego bajaba a 0 volts. Y luego seguía bajando hasta menos 12 volts. ¿Verdad? Y así está subiendo y bajando la corriente. Primero va en una dirección, primero va en positivo. Y luego baja hasta negativo. Y así.
positivo o negativo, positivo, es la corriente alterna. Una vez que pasó por el puente de diodos, la corriente ya no pasa del lado negativo, ¿sí? Pero sigue subiendo, está en 0 volts, sube a un valor máximo y luego llega a 0 volts. Y luego otra vez vuelve a subir y baja. Entonces, la corriente al salir del puente de diodos, de todas maneras, tiene momentos en que llega hasta 0 volts. Está subiendo y bajando el voltaje. Ya no hay voltaje negativos, pero hay voltaje cero. Una vez que le ponemos este capacitor rectifica ese voltaje, de modo que cuando el voltaje va cayendo, ¿verdad? El capacitor va soltando electricidad para que no caiga ese voltaje. Entonces ya ese voltaje ya no llega a cero, ¿sí? Y cuando el voltaje empieza a subir, empieza a cargar el capacitor. Y luego, ya después de aquí, vamos y lo metemos ahora a los rectificadores de voltaje, ¿verdad? Entonces ya de aquí, uy, pues no alcanzo a leer. Parece que hizo un 7024, no sé qué es. 7812 o 7805. Bueno, parece que este es 7812, dice. Pues yo diría que de aquí saldrían 12 volts. De aquí salen 12 voltios. 7912. Entonces me daría 12 voltios positivos y 12 voltios negativos, no sé. Mejor no lo invento. Pero el asunto es, agarré corriente de la pared de 120 volts, los bajé a 24 volts, los convertí en corriente directa y por último limito el voltaje que sale. Ahora sí, si acá traía 20 y tantos volts, aquí ya no me voy a traer 12 voltios. Y prácticamente todos los aparatos electrónicos que encontremos tienen en algún punto algo así, una sección como esta, ¿no? Digamos, esto de aquí tiene la misma función que esto, ¿sí? En la etiqueta, ¿verdad? Que encontremos... Uy, tiene un montón de mugreros. ¿Dónde diablos dice? Acá está. ¿Sí? Me dice que mi entrada es de 100 volts hoy. Ahí dice. Entrada de 100 a 240 voltios. ¿Sí? 1.7 amperios, 50 a 60 hercios. La salida va a ser 19 voltios ya corriente directa. Son 65 watts. O sea que aquí entra la corriente alterna, ¿verdad? Y por acá ya sale la corriente rectificada. Entonces, estos son los clásicos transformadores que vemos en que en la laptop, que para nuestro celular, que para etcétera, etcétera, ¿verdad? A veces necesitamos otros que tengan mayor corriente, pues van a ser como ¿verdad? Esta cosa es mucho más grandota que ¿verdad? Y ahí tiene, ¿verdad? La entrada de 100 a 240 voltios, ¿verdad? Y la salida 19.5 volts. Entonces, dentro de esto, pues es prácticamente este circuito, ¿sí? Igual en los cargadores de celular es lo mismo, hay un circuito similar. Vamos a ver qué más nos encontramos aquí. Vamos a encontrarnos. Vemos esto. Esto es una tablilla de memoria. Las tablillas, pues en las computadoras de antes le metemos esa tablilla y pum, ahí había memoria, ¿no? Varios megabytes o lo que sea. Ya son circuitos digitales. Vamos a ver. A quien le haya tocado usar los floppies, ¿verdad? Este es un disco magnético. Aquí se guardaba la información, así como ahora usamos una memoria USB, pues antes usábamos los mentados floppy disk.
En este caso uno de 3.5 megabytes. Hombre, 3.5 megabytes. Ahorita en una memoria chiquitita así traemos literalmente más de 1000 veces esa cantidad. Esto está interesante. Vamos a ver. Esto de aquí. Esto sería un acoplador, ¿verdad? Un detector, ¿sí? Lo tengo aquí. Lo podemos encontrar acá. Bueno, ¿qué hace este mugrero? Podemos apreciar que tiene una rayita ahí por dentro, una rendijita, ¿no? Por aquí, en un lado le conectamos el voltaje, ¿verdad? Y va a ser como si fuera un diodo, un LED. Entonces, por uno de estos dos lados tiene un LED, ¿ok? Entonces le ponemos electricidad y empieza a emitir luz. Muchas veces esa luz no es visible, es luz infrarroja. O puede ser ultravioleta, número 2. Y del otro lado tiene un detector, tiene un fototransistor que detecta esa luz. Entonces cuando algo se atraviesa aquí en medio, ¿sí?, y tapa la luz, puede detectar. Entonces, estos circuitos los vamos a encontrar muchas veces que, digamos, desarmamos la impresora. ¿Cómo sabe la impresora cuando abriste la puerta o la cerraste? ¿Sí? Pues porque tiene uno de estos. Entonces, cuando se interrumpe la electricidad, dice, está cerrada la puerta. Y cuando abres la puerta, deja pasar electricidad y puede detectar, hey, tiene abierta la puerta, entonces no hagas X o Y cosa, ¿no? Muy importante, por ejemplo, en dispositivos de seguridad como el microondas, es decir, que el microondas no funcione, que la lavadora no funcione cuando está abierta la puerta, ¿no? Pues son este tipo de detectores. También los vamos a encontrar en otros aparatos como los mouse. El mouse, pues ya de los más viejitos, ¿no? Y ahora los modernos ya tienen una tecnología diferente. Pero los viejitos tienen una ruedita llena de hoyitos y esa ruedita pasaba por aquí. Y luego tenía otro de estos puesto en exactamente 90 grados, igual con otra ruedita. Cuando movías el mouse, que tenía una esferita, esa esferita movía ambas secciones, ¿verdad? Y así podía detectar el mouse para dónde se está moviendo. Se está moviendo para allá y se está moviendo para allá en tal grado, ¿verdad? Entonces están muy interesantes estos para hacer experimentos. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Yo creo que estos eran cachos de una impresora, me late. Los inductores. Esos tambitos que vemos ahí, ¿verdad? Que es un alambre enrollado. Vamos a ver. Bueno, ese tambito es un alambre, ¿verdad? No está pelón, se ve como cobre, ¿verdad? Pero pues ese alambre fue primeramente barnizado. Tiene un barniz que evita que haga corto. Parece un alambre pelón, pero no está pelón. Nada más está enrollado ese alambre. Eso es lo que le llaman un inductor. Sería prácticamente lo contrario a un capacitor. Aquí tenemos un capacitor, acá tenemos un inductor. Mientras que el capacitor almacena carga eléctrica, el inductor almacena un campo magnético. Entonces, el capacitor, en las cuestiones de frecuencia, dice, no, el capacitor adelanta la frecuencia de un circuito y el inductor la atrasa. Entonces ya en conjunto inductores y capacitores pues se pueden hacer ahí teje-maneje con circuitos de frecuencia, ¿sí? Esa es una función del inductor. Y otra función más chida que podemos hacer es que cuando le ponemos corriente eléctrica a un alambre que está así enrollado, como genera un campo magnético, electromagnético, los lados, si esto fuera un fierro y le pasamos corriente eléctrica en dos puntitas de ese alambre, ese fierro se vuelve un imán. Es una parte interesante, ¿verdad? Para hacer experimentos ahí. Hacer electroimanes. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar. Un cacho de fierro. Pues no más, ¿verdad?
Ya en este tipo de monturas ya es mucho más difícil. Los circuitos, no sé, los de este tipo todavía podemos tener acceso a los componentes, ¿verdad? Los desoldamos y podemos que quitarle las cosas, ¿no? Que el capacitor, esto. Ya en este otro tipo de monturas, ¿sí? Ya tratar de desoldar ese tipo de elementos, sí se puede, ¿verdad? Pero ya es mucho más rollo. Queramos meterles mano. Ya esto es lo que le llaman soldadura superficial, le llaman, ¿no? De montaje superficial. Las SMT. Tenemos un bonito ventilador, ¿verdad? Entonces este ventilador nos dice que trabaja con 12 voltios, consume 0.18 amperios, que es de corriente directa, que no tiene escobillas, brushless. Entonces prácticamente agarramos este mugrero, lo conectamos, tiene 3 alambritos, lo conectamos a la corriente eléctrica a 12 voltios y debería girar. Si tiene 3 alambres, lo más probable es que tenga 2 velocidades, ¿sí? A lo mejor le metemos 6 volts y va a jalar, o le metemos 12 y jala el doble de rápido. ¿Sí? Y es un bilmotor, si lo conectamos al revés, va a girar al revés. Nada más. Pero entonces ya con esto ya se pueden hacer pues algunos experimentitos, ¿no? Usamos nuestra fuente de poder para rectificar corriente a 12 volts. Y aquí ya la podemos conectar ¿verdad? Pero aparte podríamos ponerle, pues no sé, algún interruptor así como el que puse hace rato, ¿verdad? Uno de estos interruptores de luz. De modo que digamos, no, pues cuando abran la puerta del baño, ¿verdad? Abren la puerta y deja pasar la luz, ¿sí? Y en cuanto deje pasar la luz, ya usando un acoplamiento con transistores, que venga y prenda el abanico. O al revés, ¿verdad? Cuando cierren la puerta del abanico, que prenda el abanico, ¿no? Y esté ya funcionando el extractor del baño. O, no sé, vamos a soldar con un cautín y va a echar humo. Bueno, que cuando pongan esta cosa empiece a prender el aparatito, ¿no? Ya le podemos buscar. Tenemos otros mugreros, por ejemplo, esta cosa que es. No tengo ni idea. Pero estos son foquitos LED, ¿verdad? Ahí cuando se prenden hacen numeritos. Esto me gusta para que sean reguladores de térmicos. Dice que son 2 salidas. Salida 1, salida 2. Que estos dicen NO, normalmente abierto, normal y open. Normalmente cerrado. Entonces, esas son salidas. Sepa la bola. Ya conoce parte del circuito. Dice que hay una alarma. Tierra. Pero bueno, para investigarlo, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué será esto? Dice que le podemos meter corriente eléctrica de 100 volts. Entonces, es algún tipo de control. Ya sea. Y esto me lo he topado mucho en los hornos de tratamiento. Acá tenemos otro. Este sí ya está más específico. Este sí parece un control. Ya está hablando de 800 grados Fahrenheit. Entonces ya se pudiera hacer ahora sí como un PLC pequeño, ¿verdad? Entonces probablemente esto sirva para regular la temperatura de un horno. Entonces recibe sus señales, ¿verdad? Tanto de la alimentación como la alimentación de la sonda que mide la corriente eléctrica, y aquí se le programa de alguna manera cuánto quiero yo que regule, ¿verdad? Para que se prenda apagando el horno. Tenemos esto que no es más que un botón, ¿verdad? Interrumpe la corriente cuando le apachurran el botón, o al revés, la deja pasar. Pero está tan grandote, ¿verdad? Que es robusto para aguantar un uso rudo. Y aparte, pues a dejar de pasar mucha mayor corriente, ¿verdad? Que otros interruptores más chiquitos. Esto no es electrónica, pero también es interesante.
un pistoncito. Le metemos aire en una dirección y lo impulsa para afuera. Lo metemos en la otra dirección y lo metería. Bueno. ¿Esto qué es? Esto parece un lector de código de barras. Acá tenemos un interruptor. En este caso es triple, ¿verdad? Sería para manejar 3 fases a la vez. Entonces podemos prenderlo y apagarlo, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar en muchas maquinaria industrial. Nada más un interruptor. Deja pasar la corriente de un lado al otro. Se le pueden acoplar en ocasiones un circuito térmico, de modo que si tiene mucha corriente interrumpa la corriente cuando se caliente demasiado, ¿verdad? Si es demasiada corriente, evita que se queme lo que tiene enfrente, ¿no? ¿Qué más? A ver. Esto sería lo que hablaba hace rato, un inductor. Aquí pues tiene nada más un montón de alambre enrollado. Cuando le pongan corriente eléctrica a través de este alambre, corriente eléctrica directa, va a imantar este fierro de aquí. Este fierro se convierte en un imán. Entonces, esto, como yo lo veo, parece la parte de un timbre, ¿sí? Cuando lo prendían, pegaba aquí, plac, plac, y probablemente tuviera algo acoplado para interrumpir la corriente. De modo que bajaría, se magnetiza, lo hace que baje, y una vez que baja, interrumpe la corriente y se suelta. Entonces, si eso está amarrado a una campanita, pues sería una chicharra, ¿no? El trrr, que sería la chicharra, pues sería un electroimán, prácticamente interrumpiendo y dejando pasar la corriente muy rápido. Esto de acá son un relevador. Los relevadores lo que hacen tiene lo mismo que hablaba así de este otro electroimán de acá, ¿verdad? Allá adentro tiene otro igualito, ¿sí? Cuando se activa la corriente eléctrica, se imanta ese fierrito de ahí y eso va a jalar esa patita, ¿sí? Al jalar, como es un fierro, ¿verdad? Se baja y deja que pase la corriente entre esa patita de aquí y este de acá. O sea, va a bajar, va a cerrar el contacto acá, ¿sí? Ahorita el contacto viene de aquí hacia arriba. Bueno, pues lo va a dejar ahora de aquí hacia acá, ¿sí? Ahí dice que funciona con 24 volts, ¿verdad? Entonces ya cuestión de ver a dónde van esas patitas. Al parecer haría la misma función en las 3 patitas, entre esta y esta. Es decir, si ahorita está conectada la corriente aquí, una vez que se active, pues en lugar de pasar por aquí, va a salir por acá. Este sería el normalmente cerrado, este sería el normalmente abierto. Activan la corriente y cambia el estado, ¿verdad? Entonces dejaría pasar la corriente. A lo mejor ahorita la corriente, por aquí se mete la corriente eléctrica, la señal que quiero interrumpir, ¿verdad? Entonces entra por aquí y está saliendo por acá. Y una vez que activa la electricidad, se magnetiza esto. Igual va a seguir entrando por aquí, pero ahora en lugar de salir por acá, va a salir por acá. Entonces esto es un relevador. Sí, eso es un interruptor que me permite alimentar con poca corriente eléctrica. Que yo le alimente aquí me permite pasar corrientes más grandes por acá. Entonces, ese relevador viene haciendo la misma función, digamos, que hace este interruptor. Aquí tenemos un interruptor, ¿verdad? De 3 polos, trifásico, ¿verdad? Pues este relevador haría lo mismo. La diferencia es que aquí yo lo tengo que activar con la mano. Y aquí yo lo puedo activar con una corriente de 24 volts. Entonces yo llego, le aplico una corriente pequeña, ¿verdad? Aquí le aplico 24 volts, corriente directa. Y eso me activa estos 3 polos. Y me deja pasar electricidad por estos 3 polos. Ya pues las demás características. Aquí es el diagramita cómo funciona, ¿verdad? Esos son los números de las patitas, ¿no? Patita 9, patita 5, patita 1. Por acá debe tener numeraciones en algún lado. No las veo. Bueno, si no están aquí, estarán en la
en la base del relevador. Probablemente puedo desprender esto, lo puedo desprender. Y tendría patitas acá adentro y sí están numeradas. A ver, vamos a desprenderlo. Ok, ya lo desprendí. Entonces, si tiene números o no tiene números. Sí tienen, pero no se alcanzan a ver en la cámara. Bueno, pues a simple vista es difícil de verlas, pero sí se ven los numeritos que tienen. Cada patita está numerada, ¿verdad? Y aquí en el diagrama me dice cada patita para dónde va. Entonces esto es un relevador. Es clásico que estamos en el carro y falla algo y dicen, es el relevador de quién sabe qué. Pues va a ser algo parecido a esto, ¿verdad? Vamos a ver qué más encontramos aquí. Resistencias. Pues ya hablamos de las resistencias, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Esto de aquí. Esto parece ser un fototransistor. Esto de aquí ha de ser lo mismo. O diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué son los fototransistores? Así como ahorita hablaba yo de los transistores, digamos este transistor de aquí, y decía, bueno, la corriente eléctrica, cuando yo activo una de las patitas me deja pasar la corriente eléctrica entre las otras dos. Aquí sería lo mismo, ¿sí? Pero una de las patitas, en lugar de ser corriente eléctrica, es luz. Cuando recibe luz deja pasar corriente eléctrica a las otras dos patitas. Eso es un fototransistor. Vamos a ver qué más hay acá. ¿Esto qué es? Pues dice que es un inductor. Una bobina. Pues parece que es un relevador igual que el otro. A que le guste la computación, bueno, pues este es un puerto serial. ¿Sí? La tarjeta, puerto PCI, ¿verdad? Y nos permite tener dos entradas de puertos seriales que ya casi nadie usa. Bueno, vamos a seguir esculcando aquí. Pues un CD. Luego desarmamos uno de estos para ver los mecanismos que tienen adentro. Tienen un láser que puede leer chumastretas. Acá tenemos para algún otro circuito rectificador de corriente. Nótese la soldadura profesional, ¿verdad? Pura porquería. Esto nos sirve para también ver como ejemplo, ¿no? Estamos acostumbrados quizás a ver los circuitos eléctricos muy profesionales, ¿verdad? Digamos, desde color verdecito, ¿verdad? Y las pistas que unen y que hacen el circuito eléctrico, digamos, aquí se ven mejor, ¿verdad? Podemos ver todas esas rayitas, ¿verdad? Son canalitos hechos de cobre. Entonces, esta tablilla, aquí vemos el cobre expuesto, todo lo demás está pintado de verde, ¿verdad? Porque tiene un barniz para que no haga corto, pero todas esas rayitas, ¿verdad? Pues son como si fueran alambritos que están conduciendo corriente eléctrica. En estos, pues, vemos más alambritos más finitos, ¿verdad? Ahí. Entonces, esto pues fue hecho con máquinas, ¿verdad? Y bueno, es un proceso industrial muy delicado, ¿no? Pero pues cuando somos estudiantes también lo podemos hacer. Compramos una tablilla de cobre, ¿sí? Dibujamos con algún marcador, que es lo que hice yo aquí. Hasta tiene mi nombre ahí. Dibujamos con un marcador permanente en esa tablilla de cobre. Y luego lo metemos en ácido. El ácido empieza a atacar al cobre que no fue cubierto con el marcador. Entonces, todo lo que se alcanza a ver de cobre estuvo en algún momento pintado con un marcador. Y cuando lo metimos en ácido, se comió todo lo demás. Entonces, de esa manera permite hacer como si fueran alambres, ¿no? Esto es como un alambre de aquí hasta acá. Entonces,
Esto está pues bien trocho, ¿verdad? Se ve bien, bien feo, ¿verdad? Pero pues la función, la cumple, ¿no? Que es conducir la electricidad de aquí para acá. Ya para hacerlo, los circuitos así más finos, como esas pistas tan delgaditas ahí, pues ya usamos otros métodos, ¿verdad? Usamos unas filminas fotosensibles. Es un plástico que podemos imprimir en nuestra impresora, ¿verdad? Impresora láser. Se imprime, ¿verdad? Se pega en una tablilla de cobre que sea fotosensible, es decir, que sea sensible a la luz. En este caso, luz ultravioleta. Se pone ese dibujo que hicimos en la computadora con mucho cuidado y que lo imprimimos, ¿verdad? O sea, a lo mejor podemos imprimir algo así como esto, ¿verdad? Esas pistas muy, muy finitas. Se pega en la tablilla de cobre, se expone a la luz ultravioleta y el resultado va a ser como si hubiéramos dibujado con un marcador, ¿verdad? Ya una vez que se mete al revelador ese cobre, quedarían como si hubiéramos pintado con un marcador muy delgadito esas pistas. Y de ahí se mete en el ácido y pasa lo que aquí. Entonces, mientras esto fue con un marcador a mano más trocho que la goma, se puede hacer un proceso mucho más delicado usando una computadora. Las bases son las mismas. Entonces, de esa manera se pueden hacer circuitos, ¿eh? No es magia. Vamos a seguir esculcando sus revistas, ¿verdad? Saber electrónica, nunca salga sin ella. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Este es un separador, dice separador de 2 vías. Entonces aquí traemos una señal que viene, pues no sé, del cable, ¿verdad? Y lo separa en 2 señales, una para acá y otra para acá. ¿Sí? ¿Por qué no agarramos simplemente, pues las señales nada más son 2 alambres? ¿Por qué no nomás le hacemos un pegostle, ¿verdad? Y ya. O sea, mochamos el alambre, le amarramos otro y listo. Porque en el cable pues vienen señales a alta frecuencia, ¿verdad? Al meter un vil alambre ahí nomás pegado en el coaxial, al mochar el coaxial le estamos permitiendo que entren otras señales externas, ¿verdad? Y a lo mejor nos degrada la señal y a lo mejor por eso no podemos ver bien la televisión de cable o nuestro internet o lo que venga por ese cable coaxial. Entonces se utiliza esto, ¿verdad? Que tiene capacitores y resistencias y mugreritos allá adentro para poder mantener la señal. Vamos a ver qué me encontré por acá. Bueno, otro circuito amateur. Ya este se ve menos cochino que el otro, ¿verdad? Pero aún así está bastante cochinón. Parece ser que es lo mismo que el otro, ¿verdad? Tiene 4 transistorcitos ahí, 2 capacitores. Entonces, para mí que esto, ¿verdad? Cada uno son diferentes salidas de voltaje. A lo mejor uno me da, no sé, 15 volts y otro me va a dar 5 volts y otro me va a dar 10 volts o 12 volts, no sé. Bueno, este de acá, un motor, nunca salga sin él. Entonces, tenemos la entrada al motor. Cuando le metamos corriente eléctrica, el motorcito debería girar, ¿verdad? Así de simple y de sencillo. No dice de qué voltaje es. No dice, ¿verdad? A veces los motores, cuando son de corriente directa, nos permiten hacer la función exactamente al revés. En lugar de meterle electricidad y hacer lo que gire, podríamos agarrarlo y girarlo, ¿verdad? Mecánicamente, y nos generaría electricidad. Entonces, algunos motores de corriente directa permiten hacer eso, ¿sí? Generar electricidad al revés. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos conectar esto a nuestra bicicleta, ¿verdad? Y cuando vamos pedaleando, ¿verdad? De acá genera corriente eléctrica para prender un foquito, cargar el celular, etcétera, ¿verdad? Pues le podemos poner una turbina, de modo que el aire, el viento mueva este motorcito y genere electricidad. Entonces, las cosas que podemos hacer con los motores, ¿verdad? Y son relativamente sencillos de usar. Otro relevador. Sí, tenemos bastantes mugreritos aquí.
Manual del módem, un montón de discos duros. Y bueno, ya este video estuvo muy largo. ¿Para qué hice este video? Según yo nada más iba a hablar de los componentes básicos, resistencias y diodos. Entonces yo creo que tendré que hacer otro video, ahora sí ya hablando más específicamente de cómo conectamos una resistencia con un LED para que prenda el foquito y no se nos queme, ¿verdad? Pero ya, eso ya será después. Ahorita ya fue una hora de pura perdera de tiempo. Si me aguantaste hasta aquí, tienes demasiado tiempo libre entre tus manos, ya mejor ponte a ver los videos de Ricky Morty o alguna de esas porquerías. Que están muy buenos, ¿eh? Hasta la vista.